Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva serie de clases sobre la historia del Antiguo Testamento que vamos a tener en nuestra escuela bíblica aquí. Déjenme hacer una definición aquí. Esta serie es diferente de las otras series sobre el Antiguo Testamento que tenemos. Tenemos dos diferentes. Este trata con la historia y el otro trata con temas. Y el concepto es que vamos a hacer como el marco aquí, con esto. Y con este marco, el otro series va a llenarlo con varios asuntos, ¿ok? Entonces, la manera correcta para tomarlos es este primero y luego el otro. Y en este vamos a hablar de cómo el periodo de tiempo, o la época de Génesis, de creación, del Éxodo, de los reyes, ¿ok? En el otro vamos a hablar de temas, como el tema del tabernáculo, el tema de la ley, el tema del sistema sacrificatorio. Entonces son diferentes, pero los dos juntos nos da un retrato más completo de lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Eso es el concepto, ¿ok? Pues entonces vamos a empezar aquí. Déjenme empezar con eso, aunque no es parte de la historia. Eso es un dicho que yo he robado de un pastor amigo. Se dice que 5% de la gente piensan. 15% de la gente creen que ellos piensan y 80% de la gente prefieren morir antes de pensar. Pues la pregunta es cuál parte eres tú. El concepto que queremos es que somos gente que piensa. Yo quiero que usted piense de la palabra de Dios, piense de las cosas que vamos a hablar. No solamente acepta lo que digo. Pregúntalo, búscalo por sí mismo en la palabra de Dios. Pregunta al Espíritu Santo. Nunca debemos aceptar lo que un maestro de la Biblia dice solamente porque ellos dicen. Es que el pastor ha dicho, o es que el hermano fulano ha dicho, o este evangelista famoso ha dicho. Quizás ellos están equivocados. Puede pasar. Yo puedo ser equivocado también, ¿ok? Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios por nuestro entendimiento de la palabra de Dios y cómo vivimos según la palabra de Dios. Entonces, al aceptar lo que otro dice y dice eso es correcto porque ellos han dicho, eso no es bastante. Debemos preguntar y debemos decidir por nosotros mismos según lo que dice la palabra de Dios dice. Y así vamos a avanzar y vamos a tener buen conocimiento de la palabra. Y eso es lo que quiero. Más que todo, quiero desafiarles a pensar por sus mismos. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es el Antiguo Testamento. Y hay muchos creyentes que no tienen mucho interés en el Antiguo Testamento, que tienen preguntas como estos. ¿Por qué necesitamos el Antiguo Testamento? ¿Qué valor tiene el Antiguo Testamento al creyente actual, al creyente de hoy? Somos cristianos, no somos judíos. Somos creyentes del Nuevo Testamento, no del Antiguo. ¿Por qué estamos estudiando el Antiguo? ¿No es bastante saber lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Por qué tenemos que saber estas cosas de Moisés y de rey David y de Abraham, etcétera, etcétera? Y otros dicen, pues no me interesa. Es demasiado aburrido con todas las leyes y todos los profetas que no son entendibles y estas listas de nombres en la genealogía. Hay mucha gente que tiene esta actitud. Personalmente me gusta mucho el Antiguo Testamento. Y el Antiguo y el Nuevo se meten juntos. Necesitamos los dos. Vamos a ver unos versos aquí, ¿ok? Segundo Timoteo 3:16. Pablo, escribiendo a su hijo de la fe, Timoteo, un pastor, dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para regañar, para corregir y para instruir en justicia. Ok, déjeme preguntarle. Cuando Pablo escribió esta frase, en su mente, no en lo tuyo y lo mío, en la mente de Pablo, ¿cómo se definió la palabra escritura? ¿Qué fue escritura, Pablo? Pues si decimos toda la Biblia, no estamos correctos. Y la razón por qué digo eso es porque el Nuevo Testamento no existió.
o mucho del Nuevo Testamento no existió al tiempo que estaba escribiendo eso. Él estaba en el proceso de escribir lo que es el Nuevo Testamento. Y estoy seguro que Pablo no tuvo tanto orgullo para decir, yo estoy escribiendo el Nuevo Testamento. No. Él estaba escribiendo cartas a los pastores, a las iglesias, para contestar sus preguntas y tratar con sus problemas y instruirles. Fue más adelante en la historia que estos fueron formados como el Nuevo Testamento. No fue algo de Pablo y él no estaba pensando así. Entonces, en mente de Pablo, la palabra escritura incluyó lo que es nuestro Antiguo Testamento, no el Nuevo. Entonces, él y también Jesucristo predicaron del Antiguo Testamento, no predicaron del Nuevo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que ellos aceptaron la autoridad del Antiguo Testamento. Y bueno, yo personalmente yo creo que si eso es bastante para Cristo, es bastante para mí también. ¿Ok? Otros versos. Mateo 5:17. No penséis que he venido, eso es Cristo hablando, está en rojo en nuestras Biblias. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Muchos dicen, porque Él lo cumplió, no tenemos que cumplirlo. Eso no es correcto. Eso es no sé de dónde vino esta interpretación, pero Él no ha dicho eso. Él dijo claramente aquí, no he venido para abrogar, para borrar, para eliminar, para tirar en la basura la ley o los profetas. No. Él vino para cumplir. ¿Por qué vino para cumplir? Él tuvo que cumplirlo para que Él pudiera hacer el sacrificio por nosotros. El próximo verso, Él se cumple este pensamiento por decir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es Cristo hablando, recuerda, eso es Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Él está diciendo, yo he venido para cumplir, ya tuvo que cumplir, y todavía la palabra existe, todavía la ley existe, todavía los profetas existen, y van a existir hasta el fin de tiempo. No hay cambio, ¿ok? Pablo escribió, eso para mí es muy clave. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Muchos leen eso y en sus mentes se escuchan así. Cristo nos redimió de la ley que es una maldición, hecho por nosotros maldición. Eso no es lo que se dice. La ley no es una maldición. La ley trae maldición. ¿Qué es la maldición de la ley? Pues lo encontramos allá en Deuteronomio capítulo 18, donde nos dice que si obedecen mis mandamientos, reciben estas bendiciones, y si no obedecen mis mandamientos, reciben estas maldiciones. Pero está escrito más sencillo en el Nuevo Testamento, donde dice, el que rompe la ley, el que hace pecado, el precio del pecado es la muerte. Entonces, eso es la maldición de la ley, la muerte. Entonces, ¿qué es el valor del Antiguo Testamento? Primeramente, toda la Biblia, desde Génesis hasta las mapas atrás, habla de dos cosas. El venir de Cristo, que ya pasó hace 2000 años, y el plan de Dios por nuestra salvación y nuestra reunión juntos con Él. Estas dos cosas. El propósito del Antiguo Testamento es que entendemos las acciones de Cristo, para que entendamos por qué ha venido, por qué hizo las cosas que hizo. Yo recuerdo como creyente joven, y de mi trasfondo, de mi sangre, soy judío. Yo recuerdo leyendo el Antiguo Testamento, yo tuve una Biblia y en los comentarios, en las notas, se dijo, eso nos muestra a Cristo, eso es en el Antiguo Testamento, eso nos muestra a Cristo en esta manera, y otra cosa, eso nos muestra, y me enojé, pensando, eso es el Antiguo Testamento, eso no habla de Cristo, hasta que por fin se alumbró el foco, para entender, es que el Antiguo también habla de Cristo, toda la Biblia habla de Cristo, el Antiguo y el Nuevo, los dos hablan de Cristo. Encontramos
que ambos, el Espíritu Santo y Jesucristo, se parecen en el Antiguo Testamento en varios lugares. No en una manera que esperamos. Típicamente cuando habla de Cristo en el Antiguo Testamento, se dice el ángel del Señor o el ángel de Dios, como cuando los ángeles vinieron a Abraham, los tres, antes que fueran los dos a Sodom, vinieron tres. ¿Qué pasó con el tercer? Este probablemente fue Cristo. Vemos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es la parte de Dios que trae su poder. Entonces, como en la creación, en todos los milagros que Dios hizo, cuando partieron las aguas para que podían pasar por el río Jordán o por el Mar Rojo, este fue el Espíritu Santo. Entonces, los dos, Jesucristo y el Espíritu Santo, aparecieron en el Antiguo Testamento, pero no en una manera que estamos acostumbrados, porque somos acostumbrados a leer el Nuevo. Aquí tenemos la biblioteca del Antiguo Testamento. Tenemos varios libros. La gente se divide, o los teólogos se dividen eso en varios grupos. Y yo tengo unos problemitas con esto. Primeramente, hay algunos libros que no son solamente de un solo categoría. Por ejemplo, Génesis y Éxodo son mencionados como la ley, pero también son de historia. Daniel está mencionado como una profeta, pero también es de historia. Entonces tenemos unos problemas con esto. Segunda cosa es que se dividen los profetas entre los profetas mayores y los profetas menores. Bueno, todos los profetas en mi mente fueron profetas mayores. Ellos profetizaron. La única diferencia es que los profetas mayores se escribieron más que los profetas menores. Pero no tenemos idea qué tanto ellos dijeron, solamente qué tantos escribieron. Hay algunos de los profetas que son conocidos como profetas menores que hicieron grandes obras. Por ejemplo, todos conocemos la historia de Jonás, ¿sí? Pues en su trabajo, en su obra profética, Jonás cambió el nación más grande de su época. No solamente cambió Israel. Israel fue una nación chico en aquel tiempo. No, él cambió a nación más grande. Nínive fue el capital de los asirianos. Ellos fueron como los reyes del mundo. Esta fue una nación enorme. Y él solo, con Dios, cambiaron, con una sola profecía, cambiaron el rumbo de esta nación. O Ageo, es un libro de 2 capítulos, 4 profecías nada más. Pero cambió la dirección de Israel cuando ellos no estuvieron reconstruyendo el templo como ellos deberían hacer. Después de estar allá en Babilonia regresando, ellos empezaron, se pararon y él les animó a empezar por nuevo. Y hizo otras cosas. Entonces, el impacto y la cantidad que escribieron no son igual. Eso es porque no me gusta esta división, ¿ok? Todos son profetas. Y la otra cosa que no me gusta es, tenemos este grupo de libros que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que muchos dicen que esos son los libros de poesía. Hay un problema. Yo he tenido varias personas que me han acercado y me han dicho, hermano, eso no es Biblia, es nada más poesía. Wow. No, es Biblia. Salmos es Biblia. Si decimos que no es Biblia porque está escrito en una manera poética, pues muchos de los profetas son escritos en maneras poéticas también. Eso no es correcto. No, yo llamo a estos libros los libros de sabiduría. ¿Por qué? Porque nos traen mucha sabiduría. ¿Ok? Entonces, vamos a verles por categorías, pero en el otro series, ¿ok? Ok. Esas son las épocas. Ustedes tienen estas en sus notas. Entonces, no se molesta si tienen lucha para leerlo allá en la pantalla. No tiene que anotarlo. Ya está imprimido en sus notas. Pero esas son las épocas que vamos a estudiar
del Antiguo Testamento. ¿Ok? Tenemos la época de Génesis o de creación. La palabra Génesis quiere decir inicio, que son los años 6000 antes de Cristo hasta 2100 años antes de Cristo. La época de los patriarcos, y vamos a hablar de estos dos como conectados. Luego tenemos la época del Éxodo, de salida de Egipto. Y luego tenemos la era de la conquista, conquistando Canaán, la era de los jueces, la era de los reyes, la era de exilio, cuando fueron captados por parte de Babilonia, estuvieron en exilio allá, la era de restauración, y tenemos la era de silencio. Entonces aquí ya tiene por referencia en sus notas. Solamente quiero mostrarles. Vamos a hablar de cada una de estas épocas. Ok, de Génesis. ¿Qué son los eventos principales de Génesis? Primeramente tenemos la creación. Ya esto está en el capítulo 1 y 2. Segundamente tenemos la caída del hombre, capítulo 3, cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bueno y malo y cayeron en pecado. El diluvio, la historia de Noé. El Torre de Babel, cuando toda la gente, hasta este punto, toda la gente estuvieran unidos en un lugar, pero en este punto Dios dividió la gente. La vida de Abraham, capítulos 12 hasta 23. La vida de Isaac, el hijo de Abraham. La vida de Jacobo, el nieto de Abraham. Y por fin la vida de José. Bueno, mirando esto, mirando esta pantalla y esta lista, ¿cuál de estos eventos es lo más importante en este libro? ¿Tiene idea? ¿Cómo podemos definir cuál es lo más importante? ¿Hay una regla que podemos usar o una llave que podemos usar para decidir cuál de esos es lo más importante? Sí, en efecto hay. Uno de los secretos en entender la Biblia es que lo más que Dios habla de algo, lo más importante es. Entonces, cuando encontramos que Dios está hablando mucho de un tema, como por ejemplo, el paz, el amor, el pecado. Esos son temas grandes en la Biblia. Este quiere decir que es una cosa por cual Dios está hablando mucho. Aquí, mirando nuestra lista, la otra manera es qué tanto tiempo se habla. Entonces, podemos ver no solamente por la cantidad de veces que se parece la palabra, sino qué tantos capítulos o qué tantas veces se repiten. Por ejemplo, en este de repetir, tenemos 4 evangelios, ¿correcto? Si tenemos un evento que existe en los 4, este quiere decir que es un evento muy importante. Pero si solamente se parece en uno, no es tan importante. Otra manera es cuántos capítulos. Regresamos aquí a la pantalla y vemos aquí de todo eso, cuál de estos 8 eventos tiene los más capítulos. ¿Cuál es lo más largo? Pues tenemos la vida de José, tenemos la vida de Abraham, tenemos... muchos dicen la creación, pero es nada más 2 capítulos. Muchos dicen la caída del hombre. Sí, es un evento importante, pero nada más un capítulo. Pero mire a la vida de Abraham. Aquí tenemos 11 capítulos. 11 capítulos. Eso es lo más largo. Y por eso podemos decir que el evento más importante de este libro es la vida de Abraham. Y en mi opinión personal, la vida de Abraham es el evento más importante. O unas cosas de su vida son lo más importante de todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Y voy a explicar eso en un rato. La creación. Se parece. Como hay 2 cuentas diferentes de creación del hombre. Uno en el capítulo 1 y el otro en el capítulo 2. Pero por la verdad son 2 partes de la misma historia. En capítulo 1 encontramos que dice que Dios les hizo varón y hembra. En el verso 27.
¿Ok? En el capítulo 2, Dios creó, dice que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y respiró o sopló en su nariz aliento de vida. Eso es verso 7 del capítulo 2. Ok, déjeme explicar eso. Capítulo 1, donde dice que Dios dijo, Dios como hablando a sí mismo, o Dios hablando entre la Trinidad, hagamos al hombre en nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice, Dios hizo a Adán conforme a su imagen, conforme a su semejanza, varón y hembra les creó. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Ha visto a Dios? Pues nadie ha visto a Dios, sino Moisés. Dice que Moisés habló a Dios cara a cara como uno habla con su amigo, entonces él lo ha visto, pero además no. Dios es un espíritu. Dios no tiene cuerpo. El cuerpo de Dios, en efecto, es Jesucristo. Entonces, Dios creó a Adán en su propia imagen. Lo creó como un espíritu. En efecto, hay varias cosas. Dice que le creó varón y hembra. Y muchos dicen, este quiere decir que creó a Adán y Eva allá. No. Quiere decir que le creó con las características masculinas y femeniles en el mismo cuerpo. Adán tuvo los dos tipos de características, pero no tuvo cuerpo todavía porque fue espíritu. En capítulo 2, Dios creó el cuerpo como un alfarero, haciéndolo del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Este espíritu que ya ha hecho en capítulo 1, lo sopló en el cuerpo en capítulo 2 y le dio vida. Y continuando la historia, encontramos que dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y se hizo caer sueño profundo sobre Adán y sacó uno de sus costillas, por supuesto, uno de sus costillas. Ok, la palabra que está traducida en costilla en nuestras Biblias es la palabra tseló en hebreo. Aunque está traducido como costilla en todas las traducciones que yo encuentro, en inglés y español los dos, el concepto en hebreo no es necesariamente hueso ni carne. El concepto es más un parte de su esencia. Entonces podemos decir que este hueso simbolizó un parte de la esencia de Adán. ¿Cuál parte? La parte femenil. Entonces Dios sacó las características femeniles de Adán y los pusieron en un cuerpo femenil. Entonces Dios tuvo Adán, ya tiene mujer Adán, que el primero varón nombró Eva y dijo que eso es mujer. Y uno tiene características masculinas y el otro tiene características femeniles. ¿Ok? Entonces son dos partes de una sola historia. Y una cosa muy, muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que somos hechos en la imagen de Dios. Se dice eso en el verso 26. I'm sorry, hold on. Put down, make a time note, I made a mistake. Okay. Entonces, se dice que somos hechos en la imagen de Dios. Eso es de bien importancia. Okay. Entonces, Dios hizo a Adán, hizo a Eva, y al fin del capítulo 2, y no voy a tomar tiempo con esto ahorita, pero se dice que por eso dejará al hombre de su madre y su padre, y se unirá con su esposa, y sean una sola carne. Se hizo el matrimonio y les regresó para ser uno, para multiplicar su capacidad. ¿Ok? Mark another time point down. Oh, that's what it is. Okay, I'm trying to figure out what I had this verse here for. I'm sorry. Bueno, mire esto. Recuerda, somos hechos en la imagen de Dios. Mateo 22, 16 hasta 21. Y se enviaron los discípulos de ellos con los herodianos
diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuides de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Bueno, para empezar, déjenme decir, esa fue una trampa, nada más una trampa, ¿ok? Y Cristo les respondió, muéstrame la moneda. Y se mostró la moneda. Y Cristo les preguntó, ¿de quién es esta imagen? ¿Y de quién es esta inscripción? Y ellos dijeron, es de César. Y él respondió, muy bueno lo que respondió. Lo tengo aquí. Le dijeron, de César, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La última parte del verso aquí. A César lo que es de César y a Dios de lo que es de Dios. Entonces, ¿cómo supieron ellos que la moneda perteneció a César? Por la imagen de César, ¿correcto? Entonces, ¿qué está hecho en la imagen de Dios? Acabo de decirles. ¿No es nosotros que somos hechos en la imagen de Dios? Entonces, hemos enfocado por siglos en solamente una parte de esto. Dar a César lo que pertenece a César. Entonces tenemos que pagar nuestros impuestos. Pero hemos olvidado enfocar en la otra parte. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es en la imagen de Dios? Nosotros. Entonces él estaba diciendo, da a César los impuestos, da a César el dinero, pero da de ti mismo a Dios. Ok, la caída del hombre. Ya hemos hablado de creación. Vamos a hablar de la caída del hombre de capítulo 3. Ok. Yo escucharon muchos que dijeron, al fin del capítulo 2, verso 25, donde dice que ellos fueron desnudos. Y muchos predicadores han dicho que ellos no fueron desnudos, fueron vestidos en la gloria de Dios. No sé si escucharon eso. Yo he checado los versos, yo he checado las palabras, palabra por palabra, allá en verso 25. Y no se dice nada de vestido en la gloria de Dios. Se dice que fueron desnudos. En efecto, la palabra literalmente quiere decir carne, desnudos. ¡Qué horrible! ¿Cómo es posible? Bueno, cuando entendemos el propósito de Dios por la relación sexual y que no es un pecado en matrimonio, decimos, qué bueno. Hablamos de eso otro tiempo. Satanás siempre tuerce lo que Dios dice. Lo ha hecho con este verso en nuestra historia, en la historia de la iglesia. Ha torcido este verso 2.25, diciendo que no, es que no podían ser desnudos, es que eso no es correcto, estuvieran vestidos en la gloria de Dios. No. Ok, capítulo 3. Vamos a ver la primera vez que Satanás torció lo que Dios ha dicho. Aquí está Adán y Eva viviendo en el huerto y vino Satanás vestido como un serpiente, pero serpiente con patas, hoy en día no los tiene. Y hablando con Eva, no habló con Adán, habló con Eva, intentando de atraparle, y tristemente lo hizo, torciendo lo que Dios ha dicho. Y hay algunos que han enseñado que, es que la mujer ha hecho todos los problemas. Mire, se dice en verso 6, Adán fue juntos con Eva cuando Satanás le habló. Entonces, ¿por qué Adán no le golpeó en la cabeza? ¿Por qué Adán no le mandó a silencio? Le permitió. Entonces, Satanás convenció a Eva a comer la fruta y ella lo comió, le dio a su marido y sus ojos fueron abiertos allá en verso 7. Pero lo interesante aquí es que no fue hasta Adán comió de la fruta que sus ojos fueron abiertos. No fue abierto cuando ella lo comió, solamente cuando él. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un gobierno. Ha dado a Adán autoridad y dominio y Eva como su ayuda idónea.
Entonces fue Adán que recibió la enseñanza de Dios, fue Adán que recibió la autoridad de Dios, fue Adán que fue mandado de Dios y fue Adán que hizo el error, no Eva. Sí, Eva lo hizo, pero lo importante es de él. Miren, yo sé que estoy brincando sobre mucho aquí, pero mi propósito aquí no es enseñarle lo que ya sabes. Okay. Yo sé que conoce la historia. Estoy buscando cómo añadir los puntos que no hemos visto. Okay. Entonces no se molesta porque no estoy leyendo cada verso. Yo sé que han leído esta historia. Yo sé que conocen esta historia. Ok. Entonces, ¿dónde se pasó eso? Debe tener en sus notas este mapa, pero solamente en blanco y negro. Más o menos el huerto fue de Edén fue en la área que es parte de Irán hoy en día. Mire allá en la parte de abajo de derecho tenemos el Golfo Persiano. Por el lado izquierdo de este mapa tenemos el mar Mediterráneo con Israel allá a borde del mar. Entonces es una distancia muy grande. No sabemos exactamente, pero mucha de la historia bíblica pasa en la área que se ha mostrado por este mapa. ¿Okay? En efecto, casi toda la historia del Antiguo Testamento se pasa en la área que está mostrado aquí. Cuando hablamos de Babilonia, cuando hablamos de los asirianos, todo eso estará en este área. Entonces, probablemente fue cerquita al Golfo Persiano, pero por la verdad no tenemos un local exacto. Nadie lo ha encontrado. Ok, vamos a hablar de Noé por un momento. Me gusta mucho el testimonio que la Biblia da a este varón. Se dice que fue el único que quedó fiel a Dios, pero el más específico dijo que caminó con Dios. Ojalá que podamos tener un testimonio así. Caminó con Dios. Hay dos palabras usadas hablando de él. La palabra justo es la palabra en hebreo, tzeddik. Y tengo este número, dice que DH6663. Ok, eso es déjenme explicar eso. Eso es de la concordancia de Strong's. La concordancia de Strong's ya existe en español. Si no tiene una concordancia y está pensando de comprar uno, les recomiendo esta concordancia. Lo que es diferente de esta concordancia de cualquier otro es que se tome cada línea, cada entrada, donde tiene las palabras allá y está diciendo los versos, y hay un número en una columna a la derecha. Este número es un llave por el diccionario que está atrás. Entonces, esta palabra tzaddik, el HC663, si iremos al diccionario de hebreo atrás, H por hebreo, y encontramos ese verso, nos muestra la palabra exacto que está usado allí por justo. Hay más que una palabra que puede ser traducido como justo. Y eso nos ayuda a definir exactamente lo que la Biblia nos dice. ¿Ok? También si buscas en el internet el diccionario eSword. Sword es inglés por espada. ¿Ok? SWORD. Se busca esto. Este programa es un programa de computadora de la Biblia. También trae la concordancia Strong's y puede buscar estas definiciones en esta Biblia también, en Biblia de computación. ¿Ok? La otra palabra usada aquí, hablando de Noé, es la palabra por perfecto. Y la palabra aquí es Tzaumim. Es de la concordancia Strong's, es H8552. Quiere ser completo. Puede ser literal, figurativa o moral. También habla de integridad, verdad, sin mancha, perfecto, sincero, sólido, puro. Entonces, eso es el testimonio que la Biblia o que Dios, que el Espíritu Santo ha dado a Noé. Un testimonio increíble. Ojalá que tuvimos este tipo de testimonio.
Ok, sabemos la historia de Noé y todo lo que pasó, entonces estoy brincando al fin de la vida de Noé. Yo tengo este mapa, ustedes, yo creo que tienen este mapa, pero no lo tienen en colores. Ok, si miramos este mapa, Noé tuvo 3 hijos. Tuvo Japhet, Shem y Ham. Ok, entonces la área en verde aquí en la mapa es la área que pertenece a Ham. La área en cafecito es la área que perteneció a Shem y la área en rojo es la área que perteneció a Japhet. Porque eso es importante. Básicamente, estos 3 grupos de gente, podemos decir, se fueron en 3 direcciones diferentes. Los en la área de rojo, eso vino a ser Europa. Los de cafecito, ya estamos hablando de los árabes. Y los de verde, ya estamos hablando de África. Entonces, los 3 raíces de la gente. Yo les he dado una diagrama que es en sus notas, que es la genealogía de toda la gente. Y puede encontrar estos 3 y más adelante cuando encuentre en el Antiguo Testamento está hablando de una nación, se puede ver de cuál raíz vino esta nación. ¿Ok? Unas notas de Noé. Solamente podía influenciar su propia familia, nada más. Qué triste. Tuvo 3 hijos y los esposos de sus hijos y obviamente su propia esposa. Y ellos fueron los únicos que fueron en la arca. Noé, según lo que dicen los teólogos, estaba construyendo este arca por 125 años. Predicando a la gente por tanto tiempo y nadie lo aceptó lo que él predicó. Qué triste, ¿eh? Todos los demás pensaron que él fue un tonto. Pues no había lluvia. ¿Qué es eso? Que vamos a tener lluvia, vamos a tener un diluvio, vamos a morir. Y promete riendo. Todos los 125 años que él estaba construyendo, ellos estuvieron allá burlando y riendo de lo que Noé hizo. Pero Noé mantuvo su fidelidad a Dios a través de todo este tiempo. Ok, la ciudad de Babel. La historia de la ciudad de Babel pasa 101 años después del diluvio, después de la terminación del diluvio. En aquellos años, la gente ha multiplicado, los 8 que estuvieron en la arca, se multiplicaron hasta que había más o menos 100,000 gente, todos viviendo en una ciudad que se llama Babel. ¿Okay? Ellos estuvieron concentrados allá, intentando hacer cosas, y ellos decidieron construirles un torre que llegó a los cielos. Bueno, nadie puede hacerlo, pero ellos pensaron que podían hacerlo. Su problema principal fue el orgullo. Ellos quisieran hacer renombre. ¿Renombre con quién? Ellos fueron todos. Pero quisieron hacer este renombre por sus mismos. Y entonces ellos empezaron a construir esta torre, más o menos parecido a los pirámides de los mayas en México. Los hombres fueron adelantando los planes de Dios porque ellos se juntaron y ellos fueron de un lenguaje, y Dios les dijo, tenemos que confundir su lenguaje. Entonces de allá ellos salieron para habitar todo el mundo. Ok. ¿Qué está pasando aquí? Hay unas cosas que no podemos ver aquí que estuvieran pasando. Primeramente, tenemos que tomar en cuenta que cualquier cosa que pase en lo natural también pasa en lo espiritual. Vemos cosas en lo natural, pero también están pasando en lo espiritual y no lo vemos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un evento pasando en lo natural. Tenemos aquí toda la gente del mundo en una sola ciudad, 100,000 gente. Pero también lo que no podemos ver es que todos los demonios estuvieran en la misma ciudad. Antes de eso, Satanás se levantó en rebelión. Sabemos de Isaías que Satanás dijo, voy a levantar mi trono encima de lo del Altísimo. Tuvo mucho orgullo. Y se levantó en rebelión. Y se dice que 1/3 de los ángeles se juntaron con él
en esta rebelión que duró como el tiempo de un relámpago. Porque Cristo dijo, yo he visto a Satanás cayendo del cielo hasta la tierra como un relámpago. Entonces se cayeron, estuvieron aquí en el mundo, no visible porque son espíritus. Un tercio de los ángeles, incluyendo Satanás. En Génesis, cuando Dios hizo a Adán, Dios le dio dominio y autoridad sobre el mundo. Entonces, para tener autoridad aquí en el mundo, tiene que ser un hijo de Adán. Para que Satanás y sus demonios, sus ángeles caídos, podían tener autoridad aquí en el mundo, tuvieran que ser conectados en una manera u otra con Adán. Por esta razón, todos estuvieran allá en Babel, buscando los hombres, conectarse con los hombres para tener una chance, una posibilidad de hacer algo aquí en el mundo. Eso fue lo que estaba pasando. Déjenme clarificar una cosa. Hay dos cosas que yo he mencionado. Hay autoridad y hay dominio. Muchos maestros han enseñado que cuando Adán cayó, en Génesis capítulo 3, comiendo el fruto, dio autoridad a Satanás. Eso no es correcto. Lo que dio a Satanás fue dominio, no autoridad. ¿Cómo podemos saber eso? Porque se dice en el Nuevo Testamento que Satanás es el príncipe de este mundo. También que dice que él es el príncipe de los poderes del aire. El título príncipe nos muestra su dominio. Pero para funcionar aquí en el mundo, Satanás necesita la autoridad humana. No lo recibió de Adán. Entonces, todas las obras satánicos son hechos porque hay brujos, hay hechiceros y hay satánicos que están pidiendo que Satanás se mueva en este mundo. Él está conectando con la autoridad humana para hacer estas cosas. ¿Ok? Entonces, cuando Adán obedeció a Satanás, figurativamente, doblando su rodilla a Satanás, le dio dominio. ¿Qué es el dominio? Es el que tiene el puesto de ser rey o príncipe o lo que sea. Pero ¿quién manda? El que tiene autoridad. En Inglaterra, ellos tienen una reina hoy en día. La reina también tiene dominio, pero ella no manda, ella no gobierna. Hay un primer ministro allá que gobierna. Aunque la reina tiene dominio, el primer ministro tiene autoridad y él manda. ¿Ve la diferencia? ¿Ok? Entonces, Satanás tiene dominio. Adán, o los hijos de Adán, nosotros, tenemos autoridad. Entonces, tenemos todos esos demonios allá, tenemos toda la gente allá, Dios confundió los idiomas, y ya tenemos gente hablando varios idiomas, y los que hablaron el mismo idioma se juntaron en grupos y dijeron, vamos allá, y vamos allá, y vamos de allá, de una ciudad, nada más una ciudad, allá se fueron hasta todo el mundo. ¿Por qué todo el mundo? Si fueran nada más 100,000 gente, esos no son muchos. Pues unos podrían irse a unos millas o unos kilómetros allá y otros a unos kilómetros allá y formar sus propias ciudades y ya. Pero no, unos se fueran a China, otros se fueran a Mesoamérica, otros se fueran a África, otros se fueran a Europa. ¿Por qué? Porque los demonios o los ángeles caídos que cayeron con Satanás quisieron sus propios reinos también. Satanás quiere el mundo por su reino, pero sus tenientes quieren sus propios reinos. Entonces, uno de ellos agarró un grupo y dijo, vamos allá, vamos a China para formar su reino. Otros agarró otro grupo y dijo, vamos a África para formar su reino. Y se extendieron al mundo en esta manera. ¿Ok? Ok, ya. Abraham. Yo les he dicho, Abraham fue la persona y el evento más importante del Antiguo Testamento y del libro de Génesis. ¿Ok? Bueno. Capítulo 12. Se dice que él se fue a Canaán en fe.
Capítulo 15 dice que él hizo pacto con Dios. ¿Ok? Capítulo 22, eso es el punto clave, es que se hizo una ofrenda, un holocausto a Dios, y ofreció Isaac, su hijo Isaac, al altar, dándole a Dios. Porque eso es tan importante, porque en hacer eso, literalmente dio Dios una carga para dar su hijo a los hijos de Abraham. Vamos a hablar de eso más en detalles en el otro clase, en el otro clase del Antiguo Testamento, pero déjeme ponerlo breve. ¿Okay? En capítulo 11, el fin del capítulo 11 de Génesis, los últimos versos dice que Taré, el padre de Abraham, salió de Ur de los Caldeos para ir a Canaán, pero llegó nada más a Harán, la ciudad de Harán. ¿Okay? Y luego Abraham, después de la muerte de Taré, Abraham salió de allá y se fue a Canaán, y allá se hizo pacto con Dios. El pacto es muy importante, y Dios es un Dios de pacto, y todo lo que se hace es a través de pacto. Un punto muy clave en pacto es lo que pertenece a uno pertenece al otro. Entonces, yo tengo pacto con mi esposo, somos casados, el matrimonio es un pacto. Entonces, lo que pertenece a mí, pertenece a ella. Yo no puedo decirle, no, eso carro es mío, tú no puedes tocarlo. No, porque ella y yo somos una sola carne. Se dice allá en Génesis capítulo 2, lo hemos leído. Los dos sean una sola carne. Entonces, lo que es mío pertenece a ella. Yo no puedo decir, no, este chequero, eso es mío, no tocas. No, pertenece a ella también porque somos en pacto. Entonces, cuando Dios y Abraham hicieron pacto, lo que perteneció a Abraham ya perteneció a Dios, y lo que perteneció a Dios ya perteneció a Abraham. Entonces, en capítulo 22, cuando se dice que Dios probó a Abraham diciéndole, dame tu hijo, tu único que amas, como una ofrenda, un holocausto, en un monte que te mostraré. Abraham no podía decir que no. Por su pacto con Dios tuvo que decir que sí. Entonces se fue a viaje, y allá al viaje llegaron a un monte, se construyó un altar de piedras, se puso la leña, ató a su hijo, y según los teólogos, en este tiempo, Abraham tuvo 125 años y su hijo tuvo 25 años. Entonces, si aunque sabemos que Abraham fue un varón de Dios, si Isaac también no fue un varón de Dios, él podía correr. Yo creo que un muchacho de 25 años puede correr muy más rápido que su papá de 125 años. Pero no, le ató, le puso allá en el altar, estaba al punto de matarle, y el ángel del Señor gritó a Abraham, Abraham, párate, porque ya sé que temas a Dios. Y se encontraron un carnero allá, y ellos ofrecieron, los dos ofrecieron este carnero. ¿Qué es la importancia de eso? Porque Abraham no, ¿qué palabra quiero usar? Porque Abraham obedeció a Dios en ofrecer su hijo, dándole su hijo, su único que le amó. Dios tuvo que dar su hijo a los hijos de Abraham. Entonces, básicamente Abraham cargó a Dios con la necesidad de mandar a Jesucristo por nosotros. Es por eso que podemos ser salvos. Mira este mapa. Tengo este mapa. Ustedes tienen este mapa en sus notas. Allá al lado derecha tenemos Ur de los Caldeos, cerquita al Golfo Persiano. ¿Okay? Más o menos el mismo área donde estaba el huerto. Hay un río allá, el río Eufrates, y si sigue la línea roja, eso está siguiendo el río Eufrates, y de allá al punto más alto de esta línea roja encontramos un pueblecito que se llama Harán. Y
de allá la línea se desciende hasta la izquierda, hasta la área de Canaán, que está al lado del mar Mediterráneo, lo que hoy en día es la nación de Israel. Eso es el viaje. Pero el papá de Abraham salió de Ur para ir a Canaán, pero llegó nada más a Harán. Bueno, ¿por qué no se hizo directo? Porque no hay agua, eso es un desierto. Siguió el río. En aquel tiempo fue muy importante por sus animales seguir el río. Y dice allá que llegó hasta Harán. Ok, en los tiempos antiguos fue común nombrar la ciudad por el fundador o un familiar del fundador. Taré tuvo 3 hijos. Uno de ellos se llamó Harán. Harán murió. Entonces, hay la posibilidad, no se dice directo en la Biblia, pero hay mucha posibilidad que Taré fundó esta ciudad y lo nombró por su hijo muerto. Y se quedó allá Taré hasta el fin de su vida, y luego en capítulo 12, verso 1, Dios habló a Abraham y le mandó salir de allá e irse a Canaán, y él lo hizo. Más adelante hemos dicho, Dios y Abraham hicieron pacto. ¿Qué está pasando? Eso es mi opinión, ¿ok? Dios estaba buscando un varón fiel, con quien él podría hacer pacto, porque Dios quiso mandar su hijo, quiso mandar el Salvador. Pero para mandar su Salvador tuvo que tener el derecho legal por parte del pacto. Por eso necesitaba formar pacto con un varón fiel. Entonces, yo creo que Dios, aunque no se dice en la Biblia, yo creo que Dios habló con Taré y le mandó ir a Canaán, porque la Biblia dice que él estaba en camino a Canaán, pero se paró, no llegó. Se hizo la parte del viaje fácil, siguiendo el río, y cuando vino el tiempo para salir del río y cruzar la tierra seca, él dijo que no, ya, eso es bastante. Y Dios tuvo que esperar otra generación. Y quizás Dios ha sido haciendo pruebas generación tras generación tras generación, buscando un varón fiel. Y por fin encontró a Abraham. Se hizo pacto con él. Le hizo otra prueba, dando su hijo. Pero prueba con propósito, porque ya que Abraham ofreció su hijo, Dios tuvo que ofrecer su hijo a los hijos de Abraham. Eso es el punto más importante. Eso es el evento más importante del Antiguo Testamento. Porque Abraham ofreció su hijo, Dios tuvo que ofrecer su hijo para ti y para mí. Gloria a Dios. Bueno, entonces, vamos a hablar un momento de Jacobo. Jacobo fue, bueno, aquí tenemos a Abraham, Isaac, y Isaac tuvo 2 hijos, Jacobo y Saúl. Y Jacobo, el más joven, robó el derecho de primogénito de su hermano, aunque Jacobo fue el hijo menor. También robó la bendición de su hermano. En la cultura de los judíos es muy importante la bendición del padre. El padre declarando bendición sobre su hijo. ¿Ok? Lo robó. Y luchó con Dios para recibir la bendición de Dios, en capítulo 32. Quiero mencionar algo aquí que yo creo es muy importante culturalmente del Antiguo Testamento. Y está mencionado aquí en Génesis, y ninguna otra parte de la Biblia habla de eso. Acabo de mencionar que los padres bendecían a los hijos. Aquí en Génesis encontramos varias generaciones en cuales los padres declararon bendiciones sobre sus hijos y se pasó. Unos han propuesto que quizás el bendición es como una profecía. No es una profecía, es una bendición, es una declaración. Yo puedo decir sobre mis hijos, yo les bendice con la presencia de Dios en su vida. Eso es una declaración. O yo puedo decir, yo les bendigo con inteligencia y sabiduría. Es una declaración. Espero que Dios lo va a hacer, pero no es profético. Porque no es profético, porque Dios no me ha dado como palabra de profecía. Dios no me ha dicho, así dice el Señor,
les daré. No, es algo que yo estoy diciendo, pidiendo a Dios y declarando que Dios cumple. Y Dios sí cumple, ¿ok? Entonces, muy importante en su cultura. Vemos que Abraham lo declaró sobre sus hijos, Isaac lo declaró sobre sus hijos, Jacobo lo hizo, también y esas 3 generaciones lo hicieron, y vemos que estas bendiciones pasaron. Hoy en día necesitamos regresarnos a declarar bendiciones sobre nuestros hijos para que Dios pueda bendecirles. Tristemente muchas veces declaramos maldiciones sobre ellos en vez de bendiciones. Ojalá que podamos regresar y declarar bendiciones sobre ellos. La última persona que está mencionado aquí, o el último evento, es la vida de José. José fue uno de los 12 hijos de Jacobo. Fue casi el menor. Había uno más menor, Benjamín. Al inicio, como joven, tuvo mucho orgullo porque recibió visiones de parte de Dios, mostrándole que él va a estar levantado un puesto muy alto, y los dio a sus hermanos y se hizo enojo los hermanos. Recibió la túnica de muchos colores de su papá, eso le dio mucho orgullo también, y Dios tuvo que humillarlo. Me gusta mucho esta historia por lo que Dios ha hecho en la vida de este joven. Primeramente, levantó a esta persona. Y déjeme decir, si uno tiene ministerio, si uno tiene don, ha venido de Dios, esto es seguro. Pero siempre Dios tiene que tratar con nosotros para prepararnos para que Él no pueda usar. Yo no sé qué tantas veces yo he visto un ministro joven, y por la verdad yo lo vi en mi propia vida. Ya tengo cañas y ya tengo años, pero había un tiempo que yo fui ministro joven con mucho orgullo también y muchas ideas. Y Dios tiene que tratar con nosotros. Y Dios tiene que cambiarnos. Y Dios tiene que sacar este orgullo de nosotros y formarnos a ser los ministros que Él quiere que seamos. Se pasó aquí con José. José empezó con joven, con mucho orgullo, con visiones. Obviamente tuvo un don profético por tener estas visiones, pero le dio mucho orgullo. Y en vez de someterse a Dios, someterse a su papá, se levantó en orgullo. Y Dios tuvo que tratar con él. Y permitió que sus hermanos literalmente le vendió como esclavo. Y como esclavo se fue a Egipto y estuvo en esclavitud allá. Dios le bendijo porque tuvo la bendición de Dios, tuvo llamado de Dios, tuvo dones de Dios, y Dios le bendijo allá. Pero otra vez Dios tuvo que humillarlo. Hermanos, hay 2 opciones siempre. Podemos humillar a nosotros mismos o Dios lo hará. Y Dios tuvo que hacerlo con José. Entonces estaba encarcelada allá. Y vino 2 siervos del faraón. Y tuvieron sueños. Y José, por tener este don de Dios, les interpretó y les dijo, recuérdame. Ellos no lo recordaron. Pero unos años después, Faraón tuvo sueño. Y el siervo de Faraón le recordó José allá en la cárcel. Le explicó a Faraón, le sacó de la cárcel y llegó a ser el primer ministro de Egipto. Lo puesto más alto posible bajo Faraón. Y allá Dios le usó como un salvador natural, no espiritual, natural. No solamente por Egipto, pero también por su familia. Entonces, lo que me gusta de la historia de José es que Dios ha tomado literalmente un joven orgulloso, con problemas, con tontería y todo lo que tienen los jóvenes. Y vemos la transformación en su vida, mientras que Dios usó las cosas naturales para prepararles por un puesto alto. Y ahí en este puesto alto Dios le usó. Eso es nosotros. Podemos decir, eso es nosotros. Es igual.
No importa el llamado que tiene en su vida. Yo sé que Dios tiene propósito para ti. Y probablemente tienes un poco de orgullo. Quizás mucho. Probablemente tienes problemas. Todos tenemos problemas. Probablemente estás luchando para encontrar cómo Dios quiere usarle. Todos luchamos. Pero déjeme darle esta sabiduría. Lo más que te pones en las manos de Dios y permites que Él se hace lo que Él quiere hacer, y seas cooperativa con eso, seas un parte activo en lo que Dios quiere hacer en ti, lo más rápido que llegarás al puesto que Dios tiene para ti. Sí, es una lucha. Siempre es una lucha. Pero mientras que cooperamos con Dios, se va a pasar bien. Pues muy bien. Yo sé que este fue muy rápido. Recuerdo, estamos hablando de historia aquí nada más. ¿Ok? Yo he brincado sobre mucho, pero mire, ustedes ya tienen años con el Señor. Ustedes han escuchado muchos de estas historias. Yo no quiero enseñarles lo que ya saben. Yo quiero enseñarles lo que ya no saben. ¿Ok? Entonces vamos a brincar sobre mucho. Pero abre su Biblia. Léelo. En efecto, te recomiendo, lee esta historia de José esta semana, por favor. Porque hay mucho allá aplicable en nuestras propias vidas. Y yo creo que puedes sacar sabiduría de la lucha que tuvo él y lo que Dios hizo en su vida para tu propia vida y tu propio ministerio. Amén. Entonces, bueno, la semana que entra y en la próxima lección vamos a hablar acerca del Éxodo. Y espero que Dios tiene buenas cosas ahí para nosotros también. Entre ahorita y aquel tiempo, que Dios le bendiga mucho. Sigue estudiando. No espera que solamente recibir lo que tengo, lo que tu pastor tiene. Estudia por sí mismo. Ore al Espíritu Santo, dame sabiduría. Sea mi maestro. Enséñame tu palabra, porque Él es el experto. Y si quiere aprender, Él es el más mejor para enseñarte. Amén. Pues entonces hasta la próxima vez que juntamos otra vez con más enseñanza. Creo que Dios le bendiga mucho. Sean bendecidos. Nos vemos.